Cuando leemos un poema y sentimos que no tiene ritmo o musicalidad, no es casualidad, se le llama métrica. Es una disciplina fundamental para el estudio de la poesía, ya que permite comprender la estructura rítmica del verso. La rima y sus clases. La rima es la repetición de sonidos a partir de la última vocal acentuada del verso. Es un recurso sonoro que ayuda a unir los versos entre sí y a reforzar la musicalidad del poema. Quillis distingue dos tipos principales: la rima consonante, en la que coinciden vocales y consonantes, y la rima asonante, en la que solo coinciden las vocales. Ambos tipos producen efectos distintos. La consonante suele percibirse como más marcada y cerrada, mientras que la asonante es más suave y flexible. La rima contribuye a la cohesión del poema. Aunque no todos los poemas la utilizan, su presencia o ausencia define distintos estilos poéticos, desde formas tradicionales hasta poesía moderna o verso libre. La métrica y el verso. Antonio Quillis define la métrica como el estudio de la estructura formal del verso. Se encarga de analizar cómo se construyen los versos, teniendo en cuenta elementos como el número de sílabas, los acentos y las pausas. El verso es la unidad básica del poema y se diferencia de la prosa porque tiene una medida y un ritmo definido. Mientras la prosa sigue el ritmo natural del habla cotidiana, el verso está sometido a reglas que buscan introducir un efecto estético y natural. Según Antonio Quillis, el ritmo poético surge de la combinación equilibrada de estos elementos, lo que permite que el poema tenga musicalidad y coherencia formal. Gracias a esta organización, el poema no solo comunica ideas, sino también emociones, creando una experiencia sonora que distingue claramente el lenguaje poético del lenguaje común. El cómputo silábico. Es uno de los aspectos centrales del libro, que consiste en contar las sílabas métricas de un verso. Sin embargo, en poesía no siempre se cuentan igual que en el habla cotidiana, ya que el poeta puede unir o separar los sonidos para ajustarse a la medida del verso. Quillis explica que este conteo no siempre coincide con el número de sílabas gramaticales. Para ello, se consideran fenómenos como la sinalefa, que une vocales de palabras distintas, el hiato, que las mantiene separadas, y la cinesis, que une vocales dentro de una palabra. También la diéresis, que separa un diptongo. Además, influye el tipo de palabras al final del verso. Si es aguda, se suma una sílaba. Si es grave, se mantiene el conteo normal. Y si es esdrújula, se resta una sílaba. Todo esto sirve para determinar la medida exacta del verso y mantener la regularidad métrica del poema. El acento y el ritmo. El acento métrico es fundamental para el ritmo del poema. No todos los acentos tienen la misma importancia, sino que existen acentos rítmicos principales que ayudan a organizar el verso y a darles una estructura reconocible. El ritmo se produce por la repetición regular de estos acentos a lo largo del poema. Esta repetición crea una sensación de orden y armonía que guía la lectura y facilita la musicalidad del texto poético. Gracias al acento, el verso adquiere cadencia y equilibrio, lo que diferencia claramente a la poesía del lenguaje cotidiano, casi como si el poema tuviera su propio pulso interno, que se repite de forma constante. Las estrofas y formas métricas. Los versos suelen agruparse en estrofas, que son agrupaciones de versos organizadas, según un esquema métrico determinado. Las estrofas funcionan como una unidad rítmica intermedia entre el verso y el poema completo. Quillis analiza formas tradicionales como el romance, el soneto y la lira, cada una con reglas específicas en cuanto a números de versos, medida y rima. Estas estructuras establecen un marco formal que guía la creación poética. Estas formas métricas han sido utilizadas a lo largo de la literatura española para expresar distintos contenidos y emociones, demostrando que la métrica no limita la creatividad, sino que la organiza y potencia. Para concluir, la métrica española de Antonio Quillis ofrece una explicación clara y sistemática de los elementos que conforman el verso en lengua española. Nos muestra que la poesía no solo se basa en la inspiración, sino también en la técnica. El estudio de la métrica permite comprender mejor la poesía, valorar su estructura y apreciar la intención artística del autor.
Esta obra es una referencia esencial para el análisis literario.